Soy Felipe Leal y como presidente del Consejo Nacional del Seminario de Cultura Mexicana, les doy una cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que hemos organizado con la ANUIES en relación a temas de actualidad y de interés universitario. Corresponde el día de hoy dictar la conferencia al doctor Sergio García Ramírez, un eminente constitucionalista, doctor en Derecho y conocedor del derecho internacional. Él nos hablará hoy sobre derechos humanos y la tutela internacional. Gocen de esta conferencia porque seguramente es de gran interés. Muchas gracias por esta invitación, que mucho me honra, y por esta amable presentación. Celebro encontrarme en el marco de la ANUIES, institución a la que quiero y respeto de mucho tiempo atrás. Hace algunos meses, un año, un poco más de un año, estuvimos coincidiendo con las universidades del país en la celebración de la ley autonómica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto ocurrió en 2019, la celebración, y la ley autonómica en 1929, aun cuando, claro, la ley de la Universidad Nacional, todavía no autónoma, en ese preciso momento fue precedida por leyes de otras instituciones muy respetables. La Universidad San Nicolás de Michoacán y la de San Luis Potosí. También quiero mencionar, simplemente porque es una grata memoria y por encontrarme en el marco de la ANUIES, cómo se generó la reforma constitucional proyectada, iniciada en 1979 y culminada en 1980 para incorporar en el texto supremo la autonomía universitaria. Fue precisamente en una reunión, en un encuentro del presidente de entonces, don José López Portillo, con rectores de la universidad, aprovechando la visita de estos rectores, miembros de la ANUIES, el 20 de julio de 1977, cuando se hizo notar la necesidad de elevar al rango constitucional la autonomía de las universidades. Bueno, pues lo menciono simplemente para expresar mi complacencia por coincidir aquí con universitarios y universitarias y particularmente con las instituciones que integran esta ANUIES en un tema que se me ha invitado a desarrollar que se refiere a los derechos humanos y la tutela, no solamente nacional, no en este caso nacional, sino internacional de los derechos humanos. Cuando expongo este tema se me suele preguntar, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué son esos derechos? Que no todos los derechos son necesariamente humanos, que no todos los deberes jurídicos son necesariamente humanos, porque se deslinda a los humanos de otros derechos o de otras obligaciones de los estados. Estoy hablando, pues, de los derechos más encumbrados, de aquellos de más elevada jerarquía, de aquellos así calificados porque de ellos depende nuestra vida y la calidad de nuestra existencia. Ha habido una larga evolución en la historia a este respecto. En algún remoto pasado, los individuos no tenían derechos propiamente tales como los que ahora tienen. El buen trato hacia ellos, si es que lo había, y generalmente no lo había, derivaba de una especie de pacto entre los gobernantes y la autoridad divina. Eran más bien deberes de los gobernantes frente a Dios misericordioso, no necesariamente lo eran los gobernantes. Luego aparecieron en el medievo algunas cartas conteniendo asomos de derechos. En realidad eran privilegios de estamentos, de grupos sociales, de habitantes de ciertas ciudades, de poderosos, nobles, altos clérigos, que habían logrado arrancar a los monarcas esos derechos con la espada en la mano. Es el caso, por ejemplo, de la Carta Magna. Y luego vinieron las grandes revoluciones del final del siglo XVIII, las que sí reclamaron el reconocimiento de verdaderos derechos y libertades de los seres humanos desde la cuna hasta la tumba. Las declaraciones de derechos, los Bills of Rights de las antiguas colonias inglesas en Norteamérica y, desde luego, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto abrió una nueva era
para los juristas una nueva etapa de la historia del derecho y para todas las personas una nueva era en la relación entre los seres humanos y los gobernantes. Los documentos fundacionales de esta nueva era son estos a los que acabo de aludir, las declaraciones de Norteamérica, la declaración francesa, pero también los vientos de cambio, los vientos innovadores llegaron a nuestra América y a nuestro México, que entonces todo era todavía una república independiente. Al calor de la insurgencia se expidió la famosa Constitución de Apatzingán de 1814, que es la primera constitución propiamente mexicana. La de Cádiz lo fue, pero del continente entero y de la península ibérica era una constitución del Imperio Español. La primera mexicana es la de Apatzingán de 1814 y en ella se consagraron derechos humanos y se estableció que el objetivo, el propósito de la sociedad política, como entonces se podía decir, aludiendo al Estado, era precisamente la preservación, la tutela, el respeto y la garantía de los derechos humanos, de los derechos básicos de las personas, que eran apenas unos cuantos en esas grandes proclamaciones. Fue así que el ser humano se convirtió en un sujeto de derecho constitucional y pudo oponer esas garantías, ese escudo y esa espada, para decirlo en lenguaje juarista, frente a las violaciones tan frecuentes cometidas por los gobernantes. Hasta ese momento el tema estaba reducido por las fronteras nacionales. Era un asunto entre los gobernantes y sus gobernados y sus vasallos, que había dejado de serlo para convertirse en ciudadanos. Pero en rigor el tema debía ascender y ascendió al plano internacional. Contribuyó a ello el espectáculo doloroso, la experiencia sangrienta de las grandes guerras mundiales, la primera y la segunda, que permitieron ver que los derechos humanos no podían seguir siendo cuestión del derecho interno de cada país, sino que eran de la incumbencia de la humanidad en su conjunto y que por lo tanto la sociedad política universal debía interesarse en ellos, reconocerlos, proclamarlos y defenderlos. Fue así que surgió lo que ahora llamamos el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional del siglo XIX, del siglo XX, de la primera etapa del siglo XX, era un derecho entre los estados, era un derecho rector de las relaciones entre potencia, el derecho del reconocimiento de los estados y de los gobiernos, el derecho de la guerra, el derecho de la paz, el derecho de las relaciones diplomáticas y consulares. Pero en ese derecho, a diferencia de lo que ya ocurría en los planos nacionales, en ese derecho internacional, el ser humano, nosotros, amigas y amigos, los individuos, no teníamos participación, no éramos sujetos de ese derecho hasta que surgió después de las grandes guerras este derecho internacional de los derechos humanos, paralelo al derecho de los refugiados, paralelo al derecho de los migrantes. Esto llevó a una internacionalización del derecho. Aquí hay que distinguir dos procesos coincidentes, dos procesos emergentes con el mismo propósito. Por una parte, la internacionalización del derecho constitucional. Esto quiere decir que los derechos y las libertades estampados en las constituciones, por ejemplo la nuestra de 1924, que no tuvo un catálogo formal de derechos humanos, de 1857, de 1917, llegaron al orden jurídico internacional. A esto llamamos la internacionalización del derecho constitucional. Pero también ocurrió otro proceso, la constitucionalización del derecho internacional. Habiendo nacido y habiéndose comenzado a desarrollar, ahora el desarrollo es muy amplio, el derecho internacional de los derechos humanos, muchos derechos, muchas libertades que anidaron en ese derecho internacional llegaron a las constituciones en este segundo tránsito, el del derecho internacional al derecho constitucional. Por ejemplo,
tenemos en nuestra Constitución, conforme a su texto actual, derivado de la reforma de 2011, la declaración enfática precisa de que los derechos de los seres humanos, nuestros derechos, no son solamente los que están estatuidos en el texto constitucional, en la primera parte del texto constitucional, explícitamente, sino también todos aquellos otros que han sido reconocidos, que han sido incorporados en tratados internacionales suscritos por México y adoptados conforme al método de inclusión interna del derecho internacional, un método previsto también en la Constitución mexicana. Así que nuestros derechos constituyen ahora un amplísimo estatuto que es difícil conocer y cuyos extremos no es fácil enunciar, un amplísimo estatuto que se encuentra depositado tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. De esta manera se ha producido un fenómeno, ha surgido un fenómeno que llamamos de recepción interna del derecho internacional. Algún tiempo se manejó mucho, y hoy todavía se maneja, una doctrina con dualismo de estos dos sectores del orden jurídico. El mundo jurídico estaba dividido en hemisferios, de un lado el derecho internacional, de otro lado el derecho nacional, que parecían inconciliables o difícilmente conciliables. Pero por fortuna se han tendido puentes de comunicación para que todo el bien que puede entrañar el orden internacional pueda transitar hacia el plano nacional, no en perjuicio de la soberanía, no con merma o mengua de la soberanía, que es un concepto histórico al que estamos aferrados y enhorabuena. Ha sido un concepto protector de los estados nacionales. No pues en mengua o con mengua de la soberanía, sino en ejercicio de la soberanía, porque cuando pactamos internacionalmente no perdemos soberanía, sino la ejercemos. Del mismo modo en que un individuo, cuando conviene con sus conciudadanos ciertos deberes y adquiere ciertos derechos, no pierde su libertad, sino la ejerce. Esto nos coloca en el amplio, en el ancho mundo de los tratados internacionales. El Seminario de Cultura Mexicana, siempre generoso, acaba de publicar un modesto trabajo mío bajo forma de libro que a eso se refiere, a los derechos humanos y los tratados internacionales. Claro está que los derechos se preservan con otras fuentes del orden internacional, las costumbres internacionales, las decisiones de los altos tribunales, pero muy acentuadamente con los tratados que se han multiplicado de una manera excepcional en nuestro tiempo y que tienen características propias cuando se trata de derechos humanos, cuando se trata de ese tema especial. No estoy hablando ahora, y les ruego que así se entienda, de los tratados internacionales en general, sino particularmente, específicamente, de los tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos, que son muy numerosos y de los cuales México forma parte, por cierto, que son de beneficio para los ciudadanos o para los individuos, no solamente los ciudadanos que residen en México, y que también son de obligatoria observancia, de necesario cumplimiento por las autoridades de nuestro país. Este es el nuevo estatuto del ser humano con esa doble fuente, nacional e internacional. Los tratados de derechos humanos tienen características especiales, o en ellos se acentúan las características de los tratados en general. Me voy a referir, ojalá que pueda hacerlo muy brevemente, bueno, tengo que hacerlo muy brevemente, tomando en cuenta el tiempo disponible y la limitación de mis propias capacidades, voy a referirme a algunas de esas características. Se ha dicho que los tratados sobre derechos humanos tienen un carácter especial en relación con el común de los tratados, con la generalidad de los tratados. Porque estos, la generalidad, se celebran entre dos estados o entre muchos estados, bilaterales y multilaterales, y crean, al suscribirse y asumirse por esos estados, obligaciones y derechos, prerrogativas y potestades entre quienes los suscriben, pero nada más entre ellos, solamente entre ellos.
En cambio, los tratados sobre derechos humanos, como hace un momento mencioné o insinué, han incorporado a un nuevo personaje que es el destinatario del tratado, que son los seres humanos. Así que estos tratados tienen ese carácter especial que los distingue de otros tratados, y yo diría inclusive que los coloca por encima de otros tratados, como los derechos humanos constitucionales están colocados también por encima de las normas internas, de las normas nacionales en su conjunto. También hay que acentuar el objeto y fin de los tratados internacionales que tienen que ver con su interpretación, con su conocimiento e interpretación. El objeto y el fin se resumen, sin entrar en mayores discusiones, mayores reflexiones técnicas, se resumen en la protección, la más amplia protección posible, la dotación de garantías cada vez más enérgicas y abundantes al ser humano. Por eso, cuando aludimos a este género de tratados, e inclusive también a las normas constitucionales sobre derechos humanos, atraemos un principio muy mencionado, que es el que gobierna la interpretación de estas normas. Es el principio pro persona, es decir, en favor de la persona. Antes decíamos pro homine, pero para usar un lenguaje de género, un lenguaje más abarcador, ahora decimos pro persona. Y si se trata de sectores específicos sujetos a protección o materia de protección, no se trata de sujetarlos, sino al contrario, de liberarlos, esta expresión pro persona tiene caracteres o matices particulares. Si se trata de mujeres a las que hay que proteger, se habla de pro mulier, en favor de la mujer. Si se trata de niños también vulnerables, a los que hay que garantizar derechos, se habla de pro niño. Si se trata de personas que han salido de sus territorios nacionales aspirando a una nueva vida, se habla de pro migrante. Si bien al caso los componentes, los integrantes de pueblos o comunidades indígenas, se habla de pro indígena y así sucesivamente. Este es el objeto y este es el fin genérico de los tratados de derechos humanos y estos son los fines específicos de algunos de estos tratados. Y esto último nos lleva a reflexionar sobre la gran diversidad de los tratados internacionales. Algunos son mundiales, tienen esa pretensión, la pretensión de universalidad, la pretensión de extender su manto sobre todos los países sin distinción. Tenemos, por ejemplo, el Pacto Internacional, que es mundial, de derechos civiles y políticos, o el Pacto también mundial de derechos económicos, sociales y culturales. Ambos han sido reconocidos, a ambos se ha adherido México, o sea que se trata de derecho también mexicano, no por su origen, aunque nuestro país participó en su elaboración, sino por su cobertura. Se trata también de derecho mexicano, tratados mundiales. Pero junto a estos tratados mundiales, tratando de acentuar la protección en función o en virtud de características específicas que puede haber en determinadas regiones del mundo, hay también tratados regionales de derechos humanos cuya primera expresión, en 1950, fue el Convenio Europeo sobre Derechos y Libertades Fundamentales. Un convenio suscrito por las potencias de Europa que habían tenido la experiencia dolorosa, terrible de la Segunda Guerra Mundial y que deseaban fincar en la democracia y los derechos humanos la prevención contra nuevas contiendas. Estos países, estos estados, integraron lo que se llama el Consejo Europeo y emitieron este convenio en 1950, reconociendo el imperio de los derechos humanos y los deberes de los estados. Posteriormente llegarían otros tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos concierne muy directamente, de la que somos, por supuesto, Estado parte y que ha regido y rige en México con plenitud, aceptando inclusive la posibilidad de que un tribunal internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueda conocer
sobre violaciones a derechos humanos, como en efecto ha ocurrido, y emitir sentencias condenando al Estado mexicano a determinadas reparaciones. También puede haber variedad de tratados de derechos humanos según las materias, no solamente según las regiones, sino también según las materias, sin perjuicio de que todos los seres humanos estén abarcados por los grandes pactos internacionales. En tal virtud hay tratados que tienen que ver con niños, derechos del niño, tratados que tienen que ver con mujeres, la CEDAW famosa de carácter universal, o el Tratado de Belém do Pará en América, tratados que tienen que ver con migrantes y sus familiares, tratados que tienen que ver con personas que padecen alguna forma de discapacidad. Estos pueden ser universales o regionales. En nuestra América tenemos varios tratados regionales de materias como las que acabo de mencionar. Quizás no todas, pero sí muchas de ellas. Entonces, esto abona a esta enorme diversidad de tratados. Otro rasgo muy importante de este mundo de los tratados internacionales sobre derechos humanos es la protección específica que suelen otorgar, que suelen dar a grupos vulnerables. Los vulnerables son personas, seres humanos como todos, como nosotros mismos, en alguna dimensión también somos vulnerables, que se encuentran debilitados, que son débiles o incapaces para ejercer con pujanza, con fuerza sus derechos y que por lo tanto necesitan de ciertas medidas especiales que los protejan, que los coloquen en igualdad de tutela con el resto de la comunidad. No son pocos, por cierto, estos sujetos vulnerables. En América son, de hecho, la gran mayoría de la población. ¿De qué estamos hablando cuando aludimos a sujetos vulnerables? Pues estamos hablando de las mujeres, estamos hablando, ya lo dije, de los niños, de los indígenas, de los migrantes, de los enfermos y últimamente también de los periodistas que han sido objeto de muchas violaciones y de los defensores de derechos humanos. Así que un rasgo relevante de estos tratados a los que me estoy refiriendo es la atención que ponen en los grupos vulnerables. Otro tema de los varios que caracterizan a la reflexión sobre tratados internacionales es la forma en que se les ha recibido, incorporado en las constituciones. Ya dije que tenemos un reformado artículo primero constitucional que dispone que los tratados sobre derechos humanos, los tratados que reconocen derechos y libertades y garantías para los seres humanos que han sido adoptados por el Estado mexicano, forman parte de esa normativa de rango supremo, es decir, han sido recibidos por la Constitución. A eso me refiero cuando digo recepción constitucional. Han sido recibidos, incorporados, incluidos en la gran normativa constitucional, hasta formar lo que ahora se llama en muchos lugares de nuestro mundo un bloque de constitucionalidad. Si a un estudiante de derecho, a un estudioso del derecho, le preguntan cómo está integrada una constitución, y ese estudioso se encuentra al día y ha estudiado otras materias, dirá, bueno, está integrada con las normas previstas, elaboradas, aprobadas por el poder constituyente, el constituyente revolucionario o el constituyente que revisa la Constitución, como en México ocurre con enorme frecuencia. Pero seguramente agregaría, quien dé respuesta a nuestra pregunta, no solamente por esas disposiciones, sino también por lo que llamamos ahora la parte del bloque de constitucionalidad que aportan los tratados internacionales. En diversos países, el bloque de constitucionalidad que complementa el texto de constitución con el mismo rango está constituido, está integrado por normas que atienden a preocupaciones, experiencias, a áreas de mayor atención en esos países, como pudieran ser las autonomías españolas, por ejemplo, pero en el nuestro no se refieren a este género de temas, sino específicamente a los derechos humanos,
Aquí hay, por lo tanto, también un bloque de constitucionalidad, o bien, como ha dicho la Suprema Corte de Justicia, denominando ese bloque un parámetro de constitucionalidad, integrado por el texto escrito de la Constitución, expedido por el Poder Constituyente mexicano, y los tratados internacionales ya incorporados al rango supremo constitucional. Eso es a lo que llamamos parámetro de regularidad constitucional en México y bloque de constitucionalidad en otros países. Otro punto importante a propósito de estos tratados es que ellos son, así se ha dicho por la jurisprudencia, por la doctrina, son cuerpos vivos, es decir, cuerpos vivos en sentido jurídico de la expresión, no son sujetos biológicos, pero son sujetos normativos, son cuerpos vivos que están sujetos a una constante verificación sobre su actualidad y pertinencia. Es decir, tienen que ser releídos, remirados, aplicados en función de las circunstancias nuevas, constantemente renovadas, a las cuales deben aplicarse. No se han petrificado, no se han quedado en las palabras que se escribieron y en el sentido que se les dio cuando fueron redactados hace 40 años, hace 50 años, hace 30 años, sino que deben ser actualizados con la mirada penetrante, con el pensamiento reflexivo, no aventurado, no fantasioso, sino reflexivo, puesto al día de quienes los interpretan y los aplican. Se dice, hay que leer los textos del pasado con los ojos del presente para poder aplicar estas normas e ir generando de esta suerte paulatinamente el mundo del futuro. Los tribunales constitucionales que existen en nuestro tiempo, y estos son muy numerosos en varios países, Norteamérica, desde luego en Europa y en México, nuestra Suprema Corte de Justicia, tienen esa misión, estoy resumiendo, tienen esa misión sobresaliente, la de mirar de nuevo hacia las constituciones y hacia las normas internacionales que van a ser aplicadas en nuestro territorio y con una nueva mirada lozana, fresca, actual, descifrar o discernir su contenido. También estos tratados hablan de los deberes generales de los estados. ¿Cuáles son los deberes que los estados asumen cuando suscriben, cuando adoptan, cuando ratifican o adhieren a un tratado internacional? Si ustedes, amigas y amigos, abren dos tratados internacionales muy importantes, aplicables en México, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas o el Pacto Americano sobre Derechos Humanos, Convención Americana llamada también Pacto de San José, e inician su lectura, les llamará la atención que lo primero que van a encontrar en los artículos iniciales no son las fórmulas que contienen los derechos de los individuos, sino que van a encontrar los deberes de los estados. Empiezan esos preceptos, el artículo 1 y 2 de la Convención Americana, por decir cuáles son las obligaciones generales contraídas por los estados en función del tratado que han adoptado. Esas funciones generales las podemos resumir, y así las ha resumido la propia Convención y la jurisprudencia y la doctrina que se ocupa en esta materia, en un deber de respeto, un deber de garantía, un deber de colaboración. Respeto a los derechos humanos, es decir, no incurrir en conductas que los vulneren, que los lesionen. Es un poco la faz negativa de abstención del Estado. Respetar, no inmiscuirse, no vulnerar, no lesionar, no lastimar los derechos fundamentales. Pero esto no es todo, evidentemente. También se instituye un deber de garantía, que es la faz positiva, lo que los estados tienen que hacer. Ya no solo abstenerse, sino realizar, emprender, cumplir, desarrollar, para que exista una verdadera satisfacción de los derechos humanos. Se ha dicho que es organizar al Estado
y a todas sus funciones en forma tal que los derechos humanos sean eficaces, sean practicables, que los seres humanos gocen de ellos no solamente a título de declaraciones formales, declaraciones solemnes, sino de realidad cotidiana. Ese es el deber de garantía. El Estado tiene que garantizar. Y también hay un deber de colaboración. Los estados deben colaborar entre sí para que efectivamente se respete y se garantice los derechos humanos, para que los objetivos del tratado internacional sean practicables, sean realizables. El Convenio de Europa de 1950 incorporó un término afortunado. Tienen los estados un deber de garantía colectiva, o mejor dicho, más que tener un deber que lo tienen, constituyen ellos mismos en su conjunto la garantía colectiva de la eficacia, del cumplimiento, de la realidad de los derechos humanos. Y esto mismo se puede decir, por supuesto, de nuestra América, de América, aunque la expresión no sea exactamente la misma que se ha utilizado en Europa. También aquí los estados americanos que han suscrito el Pacto de San José y que han reconocido la competencia de la Corte Interamericana, constituyen la garantía colectiva, además de la individual de cada uno de ellos, la garantía colectiva del cumplimiento de los tratados. Voy a otro rasgo importante, la fuerza vinculante que pueden o no tener ciertos instrumentos, ciertos documentos. En el pasado se consideró que las declaraciones de derechos, conste que digo el pasado porque en el presente las ideas se han desarrollado en algún otro sentido, pero en fin, que las declaraciones de derechos, por ejemplo la universal o la declaración americana, eran recomendaciones, eran sugerencias, eran guías, eran guiones, aportaciones para encaminar la conducta con fuerza política, con fuerza moral sobresaliente y con alguna eficacia jurídica. Pero no eran propiamente normas vinculantes para los estados. No eran normas de cumplimiento obligado para los estados que pudieran ser reclamables en su práctica ante los tribunales por los individuos. Hoy sabemos que los tratados internacionales, por ser tratados, por ser normas incorporadas al derecho interno, tienen una fuerza vinculante. No son recomendaciones hechas a los estados, no son sugerencias, o para decirlo en lenguaje popular, no son llamados a misa, que cada quien atiende o desatiende como le plazca, como le convenga. Tienen una fuerza vinculante y deben ser cumplidos por los estados. Y no solamente los tratados deben ser cumplidos por los estados, como lo ordenan las constituciones, sino también deben ser cumplidas las decisiones de los tribunales que se dictan al amparo de esos tratados. Los tribunales resuelven el sentido de los tratados y sus decisiones, sus sentencias deben ser atendidas por los estados. Tienen eficacia vinculante en México, para no ir más lejos, en nuestro México, así lo ha reconocido claramente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no es un caso exclusivamente atinente a México, sino que es algo que se ha reconocido muy ampliamente, porque a ellos se obligan, a ellos se comprometen los estados partes en un tratado internacional, que son los generadores también de los tribunales. Y esto nos lleva, amigas y amigos, a hablar de la supervisión del cumplimiento, de cómo se consigue, de cómo se reclama el cumplimiento para que sea verdaderamente real y no solamente retórico, para que se obtenga la observancia de los derechos humanos. Hay una supervisión interna, nacional, doméstica, y una supervisión externa, internacional, o, creo yo mejor decir, supranacional, porque estos órganos se colocan por encima de las regulaciones de los estados en materia de derechos humanos y conforme a ellas resuelven.
Esa supervisión internacional, dejémosla en ese término, internacional, corre a cargo de comités o comisiones, así se les llama, comités o comisiones, creados por los tratados internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, me he referido muchas veces aquí, en estos pocos minutos, ya nos faltan tantos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pues bien, ese pacto de Naciones Unidas prevé la existencia de un comité que efectivamente funciona y trabaja y supervisa y formula observaciones y declaraciones, que se llama Comité de Derechos Humanos. El tratado, la convención, Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene también un comité supervisor del cumplimiento, de la atención que se dé por los estados a ese pacto internacional, que es el comité llamado DESC. Yo luego hablaré de qué cosa es lo de DESC. Es un comité que también está atento al cumplimiento de este tratado, de este convenio, de este pacto internacional por parte de los estados. Pero no solamente existen, que sería importante, pero tal vez insuficiente, o de seguro insuficiente, estos comités o comisiones, que son entes básicamente políticos. También existen tribunales, verdaderos tribunales. Como sabemos, la autoridad de un tribunal reconocida en el interior de un Estado no puede ser discutida por ninguna autoridad dentro del Estado. El tribunal está investido con un poder, con una potestad de resolver conflictos y de declarar la verdad legal y de imponer sus decisiones. Así que también ocurre esto en el plano internacional. Hay tribunales internacionales, órganos de justicia internacional, que se pronuncian sobre interpretación de los tratados o sobre litigios, sobre contiendas, sobre conflictos de alcance internacional. El primer tribunal creado a este respecto es el Europeo de Derechos Humanos, previsto en el Convenio Europeo de 1950, que ha tenido ya una excelente ejecutoria al cabo de este mucho más de medio siglo de funcionamiento. Pero no solamente el europeo, también en América, nuestra América, existe una Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la que hemos comparecido en diversas oportunidades y que ha emitido sentencias relacionadas con el Estado mexicano, sentencias condenatorias al Estado mexicano para que se reparen violaciones cometidas. Tribunales que verifican primero si se ha incurrido en una violación de derechos humanos y luego, si se ha incurrido en ella, cuáles son las reparaciones al alcance del Estado, que deben ser muchas, para satisfacer a quien ha visto menoscabado o perdido su derecho o su libertad comprometida. Estos son los tribunales internacionales. Finalmente también hay un tribunal africano, en la región africana. En el interior de los países, las cortes, los tribunales también operan aplicando el derecho internacional de los derechos humanos. O sea, son supervisores, pero supervisores internos, supervisores nacionales de los derechos humanos. Y bien, pues en ese ejercicio de supervisión pueden también identificar violaciones a derechos humanos y disponer las reparaciones, las sanciones correspondientes. Así lo hace, por ejemplo, en México, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son derechos a los que llamamos justiciables. No son tampoco meras declaraciones que los individuos no puedan hacer valer ante los tribunales. Son derechos justiciables a través de lo que llamamos, y no me voy a internar en esto, que es un tema complejo, el control de convencionalidad. El control de convencionalidad que ejercen los tribunales nacionales y que significa que los tribunales nacionales confronten las leyes internas con las internacionales para ver si las internas están cumpliendo con los compromisos adquiridos por los estados en el plano mundial o en el plano regional. A esto llamamos hoy control de convencionalidad. La norma vinculante, la norma obligatoria para los estados, se integra con un doble ingrediente.
Por una parte, lo que dice el tratado, lo que ustedes y yo podemos leer en el texto del tratado, en su escritura, y por otra parte, lo que dicen los tribunales interpretando el tratado. Alguna vez un jurista norteamericano a quien se preguntó qué es lo que dice la Constitución, advirtió, bueno, con una expresión un poco enredada, pero elocuente, la Constitución dice lo que los tribunales dicen que dice. Si queremos saber lo que dice, hay que ver el texto y la interpretación hecha por el tribunal competente para interpretar. Y eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la Convención Internacional. Estos tratados, estoy agotando los rasgos distintivos de los tratados del mundo internacional de los derechos humanos, han sido concebidos y suscritos, fueron acordados con un designio esencialmente democrático. No se pensó en afianzar con ellos situaciones imperativas de autoridades omnímodas, sino proteger, como he manifestado, al ser humano, y la mejor manera de protegerle es tener una orientación democrática. Las sentencias de la Corte Interamericana fundadas en la Convención Americana constantemente aluden a lo que llamamos corrientemente una sociedad democrática. ¿Cómo interpretar el alcance de un tratado? Como se deba, atendiendo a los principios y a los valores de una sociedad democrática. ¿Cuáles son los límites admisibles de un derecho y de una libertad? Pues los que permita también el régimen democrático, los que sean propios de una sociedad democrática. Este es el otro signo rector de un tratado internacional. Pro homine y el marco de la sociedad democrática. Estoy queriendo concluir esta charla y para ello dos palabras acerca de los organismos que en nuestra dimensión, que en nuestra región, se ocupan de la supervisión internacional, regional de los tratados. Los organismos americanos, porque hay otros, ya los aludí, de carácter mundial, que también tienen que ver con lo que hacemos o no hacemos en materia de derechos humanos. Pero aquí, para nosotros y para los estados del ámbito americano, en su mayoría por lo menos, no los Estados Unidos con la misma intensidad, no Canadá, sino la mayoría de los estados del continente, los organismos que se ocupan de esto son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual hemos oído hablar con gran frecuencia, que ha emitido observaciones y que ha participado en la indagación de violaciones a derechos humanos en nuestro país, como en muchos países, quizás todos los de nuestra América. Eso por una parte no es un tribunal, y por otra parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí tiene características de un verdadero tribunal, características de imperio propias de un verdadero tribunal. México ha recurrido a esta Corte Interamericana, habiendo reconocido su competencia desde 1998, para participar en litigios cuando el Estado mexicano ha sido demandado por violación de derechos humanos. No son litigios y no son condenas que recaigan sobre un individuo, sobre quien ha cometido la violación. Recaen sobre el Estado obligado, que es quien tiene que afrontar las consecuencias de la violación cometida por alguno de sus órganos, alguno de sus agentes, alguno de sus funcionarios. Tiene que afrontar esas consecuencias a través de indagaciones, investigaciones judiciales y aplicación de sanciones internas o por otros muchos medios. Nuestro país, recordémoslo, ha figurado como demandado en un buen número de casos, más de 10, ante la Corte Interamericana, y ha recibido condenas, alguna plenamente cumplida y otras en proceso de cumplimiento, que ojalá fuera más veloz, más comprometido por parte de las autoridades que deben atender. Pero no quiero olvidar, amigas y amigos, que estoy hablando
así lo entiendo, merced a una invitación de, de un órgano mexicano muy respetable que tiene que ver con la educación superior, pero con la educación en general, la ANUYES. Y por lo tanto, quiero dedicar 2 palabras de cierre de mi charla al derecho a la educación. Al lado de los derechos civiles y políticos están los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y en ese acervo de estos derechos de una nueva generación, la generación que constitucionalmente surgió de nuestra ley fundamental de 1917, generación que se ha extendido y enriquecido en el mundo entero, en el acervo, pues, de estos derechos figura de manera muy señalada el derecho a la educación. La materia surgió, la materia educación, todavía no con los rasgos característicos que hoy tiene ese derecho, pero sí la materia educación como un compromiso, como un deber, una atribución del Estado, surgió intensamente en el debate del Congreso Constituyente de 1916-1917. Lo saben mejor que yo quienes se encuentran integrantes de la ANUYES. Entonces se discutió el tema con otros en lo que llamaríamos la lucha por la nación, la pelea por asumir, por establecer, por delinear el futuro de la nación. Entre aquellos diputados constituyentes sobresalió a este respecto el diputado Mújica, quien en su discurso ante el Congreso Constituyente dijo, y quizá con total razón, que en las discusiones que habían tenido en los debates del Congreso, ningún momento había sido tan grande, tan palpitante, tan solemne como el momento en que se discutió el artículo 3 de la Constitución. Discusión que generó el texto original de esa ley suprema, distinto, por cierto, del que había promovido, el que había patrocinado el primer jefe Venustiano Carranza. Este texto original fue producto del ímpetu de los diputados revolucionarios, entre los que figuró este diputado Mújica, a quien se debe la expresión que acabo de recordar. Posteriormente, el tema de la educación en la Constitución, habida cuenta de su enorme relevancia, ha sido controvertido, ha sido muy discutido. Se discute la orientación de la educación. Y así llegamos a una reforma, estoy tratando de invocar todo esto en aprecio, en expresión de aprecio y respeto para la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Así llegamos a la reforma de 1946, al texto del artículo 3. Una reforma redactada, la pluma, no fue desde luego el iniciador de la reforma, que fue el presidente Villa Camacho, pero sí la pluma que redactó el texto del artículo 3 constitucional con un signo que perdura, que persevera, de carácter humanista y democrático. Una educación concebida para satisfacer las necesidades y los valores del ser humano, de la nación e inclusive de la comunidad internacional. Los tratados internacionales a los que me he referido en la parte inicial de mi charla para este público tan paciente y distinguido que me hace el favor de escucharme, los tratados internacionales también contienen estos derechos económicos, sociales y culturales, y entre ellos el derecho a la educación. Hay declaraciones y disposiciones de tratados y convenios, de pactos y acuerdos que se refieren. Y hay una singularidad en este derecho, que es su carácter finalista. Es un derecho que se reconoce y garantiza con determinado designio, con determinada finalidad, a diferencia de otros derechos. Existe, por ejemplo, el derecho a la integridad corporal. Bueno, ese se protege y se garantiza en sí mismo. No se le dice al Estado qué es lo que tiene que hacer respetando esa integridad, ni a los individuos qué tienen que esperar de ese respeto a la integridad. Simplemente se respeta la integridad y punto.
Lo mismo ocurre con el acceso a la justicia, lo mismo ocurre con otros derechos y libertades. Pero en el caso de la educación, y esto algunos lo celebran y también hay críticos de estas expresiones, pero en el caso de la educación, todas las declaraciones fijan el objetivo de la educación, la finalidad de la educación, y en ello se distinguen de una manera muy apreciable de la mayor parte de las normas internacionales sobre derechos humanos. La Declaración Americana de 1948, que fue la primera en la historia del orden jurídico, en su artículo 12, la Declaración Universal de Derechos Humanos, también de 48, pero posterior a la americana, por lo menos 6 meses, en su artículo del mismo número, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, vigente en México, que forma parte de la Ley Suprema de la Unión en su artículo 13, inciso 1, el Protocolo de San Salvador, que es el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para América de 1988, también en uno de sus preceptos establece ese derecho a la educación con un fin claramente apuntado. Leamos lo que dice para concluir la Declaración Universal. No se refiere a la educación como algo que queda sujeto al albedrío de los estados o al capricho de los individuos. La educación tiene un designio. Con ella se construye al ser humano, con ella se construye a la nación, con ella se preserva la humanidad. Dice esta Declaración Universal que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, que favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos, y que promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Así que no se trata de un derecho que carezca de objetivo, de finalidad, que se contenga en un mero enunciado de pocas palabras. Es un derecho que aspira a la mejor construcción, al desarrollo, a la plenitud, a satisfacer la vocación del ser humano, de los grupos humanos, de las naciones y del conjunto universal. Con esto concluyo mi charla, respetando el tiempo que se nos ha asignado para este efecto. Saludo de nueva cuenta y respeto, celebro y agradezco la hospitalidad de la NUYES y la feliz combinación, concertación de fuerzas entre la NUYES y el Seminario de Cultura Mexicana. Es para bien de la cultura en general y sus expresiones mexicanas en particular. Y según lo que acabamos de leer en esta Declaración Universal, el fomento de esa cultura también sirve para alentar la concordia y el desarrollo de la nación y por este conducto de la comunidad universal. A la NUYES, pues, y al Seminario de Cultura Mexicana, y a todos y cada uno de ustedes que me han hecho el favor de escucharme con paciencia y atención, muchas gracias. Espero que pronto nos veamos en otro foro de estas características. Muy buenas tardes.